Antes de empezar, voy a decir algo que parecerá mal a algunos. No me gusta la meditación. Sí, fui maestro de meditación. Sí, ayudé a difundir la meditación a entre 5 y 10 millones de personas con mi trabajo en Mind Valley. Pero realmente siento que la palabra meditación ya no resuena conmigo. Lo que aprenderás aquí no es meditación. O dicho de otra manera, cuando profundizas en un tema comienzas a ver los matices. La palabra ejercicio es diferente para alguien que nunca hace ejercicio que para un deportista profesional. El deportista puede distinguir entre ejercicios de cardio, de fuerza, estiramientos o aeróbicos. A medida que profundizas en cualquier tema, diferencias más. Y cuando profundizas en la meditación, empiezas a ver que la palabra meditación no tiene sentido. No me gusta esa palabra. No me gusta usarla. Este programa solo se llama Meditación en 6 fases porque la gente busca la palabra meditación. Y así puedo introducir la idea de que iremos mucho más profundo. Me explico. Meditación se ha convertido en una palabra que abarca demasiados temas, lo que hace que muchas personas vean la meditación de forma equivocada. ¿Sabías que hay estudios que dicen que casi el 50% de las personas que prueban la meditación lo intentan una vez y jamás repiten? Esto ocurre porque es difícil y cuesta trabajo, y porque muchos programas de meditación tienen aspectos obsoletos. Estos son los más comunes. Céntrate en tu respiración. Deja la mente en blanco. Observa tus pensamientos. Nada de esto es necesario. Para entender cómo la meditación se volvió tan confusa para tantas personas, debes entender de dónde viene la meditación. La meditación es una práctica antigua, pero las técnicas de meditación de la India hace 2000 años son diferentes a las de hoy día. Hoy no puedes darte el lujo de escaparte de tu poblado, sentarte en una cueva y olvidarte de tus hijos, de tu trabajo, o de actualizar tu perfil en Facebook. La vida ha cambiado, pero aún puedes obtener los mismos beneficios de la meditación. El problema es que la gente ve las viejas técnicas de aquellas prácticas monásticas y las aplican al mundo moderno, en el que la humanidad tiene una vida completamente diferente. Por eso prefiero llamarla práctica trascendental. Aquí, más que meditación, aprenderás una práctica trascendental. Una práctica trascendental es cualquier práctica que aparta tu atención del mundo físico y la dirige a tu interior. Según esa definición, la práctica de la gratitud o reflexionar sobre los eventos felices de tu vida para elevar tu estado de felicidad es una práctica trascendental. Visualizar tus metas mentales es una práctica trascendental. La práctica del perdón es una práctica trascendental. Las 6 fases reúnen las 6 prácticas trascendentales más poderosas y científicamente probadas, en un enfoque único que permite que todos, absolutamente todos, tengan los maravillosos efectos de la meditación, sin el estrés, la ansiedad, ni las bruls que hacen que la meditación sea tan difícil para muchos. Sé que los fanáticos de la meditación pueden no coincidir conmigo, y está bien. Mi meta es enseñar las prácticas correctas a millones de personas sin importar sus circunstancias. La meta no es la meditación, sino la meditación optimizada. No creo que haya que ir a un retiro de 12 días para aprender a entrar en tu cabeza, ordenar tu mente y centrarte en tu respiración. Creo que es una pérdida de tiempo. No creo que tengas que hacer meditaciones de 1 hora. Puedes obtener los mismos resultados en 10 o 15 minutos con la práctica correcta. Lo que enseño está validado por la ciencia y también por mi propio viaje de casi 20 años en esta área. Aquí aprenderás el equivalente en meditación de la dosis mínima eficaz. Verás, en los últimos 5 años, la ciencia ha popularizado la dosis mínima eficaz de ejercicio. Por ejemplo, la idea de que ciertas rutinas de ejercicios de alta intensidad,
como Tabata o el entrenamiento optimizado de resistencia, dan los mismos resultados en tan solo unos minutos que horas de aeróbics. El mismo enfoque se aplica a la meditación, y es lo que aprenderás. Muchos aquí ya han intentado meditar, pero piensan que es muy largo y aburrido. Si tu mente es muy activa, tienes TDAH o no puedes dejar tu mente en blanco, las 6 fases son la solución. Antes de hablarte de las 6 fases, quiero compartirte una pequeña historia para que entiendas por qué la meditación es tan importante para mí. En los últimos años, mientras construía Mindvalley, profundizaba en la meditación. Fui maestro de meditación en Nueva York y en Londres 5 años seguidos. Creé la app Omvana, que fue la app más redituable en 30 países con más de 3 millones de descargas y usuarios. Escribí un libro de meditación que llegó al número 1 de ventas de la categoría de meditación en Amazon, El Código de las Mentes Extraordinarias. Creé Mindvalley, que se convirtió en una de las principales escuelas de meditación en línea, con 2 millones de suscriptores. Ayudé a publicar programas y a impulsar las carreras de muchos de los principales maestros de meditación del mundo, desde el método Silva hasta Om Harmonics. La gente me pregunta, ¿cómo medito? Lo que yo hago es reunir décadas de trabajo y diferentes formas de meditación en lo que, según yo, es la meditación más optimizada para el mayor número de personas. Aunque no sea un enfoque convencional, te pido que tengas la mente abierta. Haz este programa conmigo y el tercer día decide si continúas. Pero antes, te diré cómo me obsesioné con la meditación. En 2001 me mudé a Silicon Valley para crear mi empresa. Era ingeniero informático, pero fui en el peor momento. La burbuja.com explotó y en abril de 2001, 14,000 personas fueron despedidas, justo el mes que decidí mudarme a Berkeley. Perdí todo mi dinero y tuve que rentar un sofá a un estudiante universitario de Berkeley que hizo optimizar sus finanzas rentando el mueble que menos le gustaba. Dormía en un sofá rodeado de todas mis posesiones. Debía $30,000 y aún con un título de ingeniería informática no encontraba trabajo. Envié solicitudes a cientos de empresas, esperando que alguien me contratara. Finalmente, encontré un trabajo. En diciembre de 2001. La economía seguía mal y las empresas no pagaban un salario base. Este trabajo era de televenta. Tomaba el teléfono, llamaba a abogados de todo Estados Unidos y los convencía de comprar un software para administrar su bufete. Me daban un área, como San Antonio, Texas, y cada día iba a la Biblioteca Pública de San Francisco, sacaba el directorio de San Antonio y hacía una lista de los abogados que llamaría, de la A a la Z. Levantaba el teléfono y empezaba a llamar. A veces cerrabas una venta y a veces no. Si no cerrabas una venta ese mes, no te pagaban. Era una época brutal para vivir en San Francisco. En algún momento de febrero de 2001, cuando llevaba un tiempo en ese trabajo, sentí que fracasaba en la vida. A veces, si tienes esta sensación, lo primero que haces es ir a Google y buscar ayuda. Fui a Google y no recuerdo lo que escribí. Tal vez fue ¿cómo avanzar en tu carrera? O ¿por qué da tanto asco la vida? Pero sí recuerdo que vi el anuncio de una clase de meditación en Los Ángeles que prometía resultados buenísimos. Decía que los graduados de esta clase mejoraban sus ventas, eran más positivos en su trabajo y progresaban en su profesión. Pensé, bien, no tengo nada que perder. El vuelo a Los Ángeles es corto. Me subí al avión, fui a Los Ángeles, fui a la clase y tuve mi primera gran decepción. Estaba solo en la sala. Fui el único estudiante que se presentó. Así que el maestro se centró en mí. Terminé el curso de 2 días en uno y el sábado por la noche regresé a San Francisco para volver al trabajo. Aprendí muchas cosas interesantes en esa clase. Aprendí a acceder a estados de relajación mental. Aprendí a usar mi mente para fijar metas y aprovechar la creatividad y la intuición. Y cuando regresé a San Francisco, sucedió algo interesante. En menos de una semana, dupliqué mis ventas. Y no solo eso. Un mes después, volví a duplicarlas. Y el siguiente, las dupliqué de nuevo. Me estaba volviendo tan bueno en mi trabajo
que me ascendieron 3 veces en los siguientes 4 meses. Es más, me hice tan bueno que el dueño de la empresa me dio 2 puestos. Me convertí en uno de sus comerciales de software más importantes y también en gerente de desarrollo de negocios. Podía con ambos puestos y fui una de las personas mejor pagadas de la empresa. Cuando mi jefe me preguntó, ¿cómo lo haces?, le dije que había aprendido meditación y que, cuando hablaba por teléfono, conectaba con la empatía. Percibía emociones, conectaba mente a mente y visualizaba a mis clientes. Respondió, esas son tonterías. Sea lo que sea, sigue haciéndolo. Supe que había dado en el clavo y me quedé en la empresa 18 meses. Me iba muy bien, pero cuando empiezas a meditar sucede algo único. Tu vida ya no se trata solo de ti, porque cuando te dejas llevar, expandes tu conciencia para abarcar todo lo demás. No puedes evitar sentirte conectado con el resto de la humanidad, con el resto del mundo. Eso es lo que suele pasar cuando meditas. Empieza a importarte más el mundo. Tras 18 meses en ese trabajo, sentí que ya no era para mí, que había perdido el significado. Decidí renunciar y hacer algo más satisfactorio para mí. Recordé que Nelson Mandela dijo, si quieres cambiar el mundo, cambia la educación. Y pensé, ¿qué mejor forma de educar y cambiar el mundo que llevar el don de la meditación a tantas personas como sea posible? Siempre me rondó un pensamiento en la mente. ¿Por qué fui la única persona en esa clase? Esa clase me transformó. ¿Por qué no aprendí esto en la Universidad de Michigan, donde me gradué en ingeniería? ¿Por qué fui el único en esa clase? Había que difundir la meditación, así que creé una pequeña página web llamada mindvalley.com. Me certifiqué como maestro en meditación y enseñé meditación en Nueva York y Londres a miles de estudiantes en los siguientes 5 años. Cuando empecé a dar estas clases, me hacía preguntas cada vez mayores. ¿Cómo podría pasar de unos miles de estudiantes a millones? Así fue como surgió la empresa Mindvalley. Y creció, hasta ser la empresa transformacional que somos hoy. Por eso, cuando me preguntan, ¿por qué amas la meditación?, ya sabes la respuesta. Pero cuando me preguntan, ¿qué forma de meditación practicas?, la respuesta viene de más de una década de experiencia creando Mindvalley y programas de meditación, productos, seminarios, festivales, apps y software utilizados entre 5 y 10 millones de personas de todo el mundo. Lo que aprenderás en este curso es la forma más óptima de meditación que conozco. Y es así. Primero, ya sabes que no me gusta la palabra meditación porque es demasiado amplia. Aquí aprenderás 6 prácticas trascendentales que elevarán tu rendimiento y tu desarrollo espiritual en el mundo. Estas prácticas están probadas científicamente y por millones de personas. Hoy, más de 1 millón de personas usan la meditación en 6 fases en el mundo. Desde deportistas de todos los equipos de élite de Estados Unidos, en la NBA, la NFL y las grandes ligas de béisbol, hasta estrellas de rock y emprendedores. También gente que está haciendo cosas épicas en el mundo, desde películas de Hollywood hasta empresas y organizaciones que están cambiando el mundo. Lo hacen porque esta meditación no consiste solo en equilibrio espiritual, sino que aumenta tu rendimiento en todo lo que haces para que generes un mayor impacto en la humanidad. Para entender las 6 fases, te las explicaré con una metáfora sencilla. Casi todos hemos jugado videojuegos en algún momento de nuestra vida. Mi niñez transcurrió en los años 80 y había un videojuego que me encantaba. Se llamaba Rings of Sylphine. Tenía que jugar con un pequeño personaje llamado Rhys y viajar por esta tierra de videojuego ochentero, encontrar diversas habilidades y mejorar mis armas para poder salvar al reino del malvado Lord Dragos. Para que Rhys pudiera pelear y salvar la tierra de Lord Dragos, tenía que mejorar varios aspectos de sí mismo. Debía mejorar la velocidad, su carisma y su puntería en el tiro con arco. Debía mejorar todo esto. Jugué muchos meses, pero después se volvió aburrido. Como niño de 12 años pensé, ¿por qué no truqueo el juego? Aprendí programación y entré al juego.
En esa época los juegos venían en disquetes y averigüé qué variables del código alterar para darle a Rhys velocidad ilimitada, oro ilimitado y poder ilimitado. Después maté a Dragos, terminé el juego y finalmente pude regresar a la vida normal. Lo mismo se aplica a los seres humanos. Hay 6 atributos fundamentales que nos ayudan a alcanzar la versión más extraordinaria de nosotros mismos. Cuando entiendas estos 6 atributos, verás por qué son tan importantes para la humanidad. Pero también existen otras 6 formas de truquear estos atributos. Obtener el mayor salto de poder en estas 6 áreas. En eso consiste la meditación en 6 fases.